El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, muy buenos días. Gracias por el honor de permitirnos estar aquí en tu presencia nuevamente. Estamos aquí porque anhelamos más de ti, de tu unción, de tu gracia, de tu amor. Ayer fue maravilloso, pero hoy nos enfrentamos a un nuevo día y sabemos que necesitamos más de tu presencia. Queremos seguir conociéndote a través de tu palabra. Tú dijiste: escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En tu santa y bendita palabra queremos meditar. Y disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Hoy te pedimos desde lo profundo de nuestros corazones que nos des la sensibilidad espiritual para escuchar tu voz. Que a través de esta enseñanza podamos aprender cómo poder oír tu voz. Porque tú siempre estás hablando a nuestras vidas. Gracias por haber permitido que descansáramos ayer. Gracias por todos los desafíos que nos permitiste superar, por guardar nuestras vidas, por proteger nuestras familias. Gracias por enviar a tu ángel para que acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos proteja siempre. Este día que comienza lo ponemos en tus manos para que tú lo bendigas y lo unjas bajo el pacto de la preciosa sangre que tú, mi Jesús, derramaste en la cruz del Calvario. Líbranos, amado Dios, de toda tentación. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo peligro. Ese pan nuestro de cada día, que es tu bendita palabra, queremos recibirlo hoy. Pero también esa provisión que has preparado para cada uno de nosotros. Creemos que tú eres un Padre bueno y si nosotros tenemos una necesidad de pan, tú no nos vas a dar una piedra. Porque tu amor es grande, tu amor es incomparable. Gracias por tu fidelidad. Gracias por regalarnos la revelación que nos permite entender y comprender tu palabra. Gracias porque a través de cada palabra que envías es como un cincel que nos da forma, que nos va cambiando, que nos va haciendo cada día a tu imagen y semejanza. Estamos felices de poder estar aquí y de compartir contigo. Rogarte con todo nuestro corazón que nunca te vayas de nuestras vidas, de nuestras casas, que nos ayudes a encontrar cuáles son aquellas cosas que están ocultas en nuestro corazón, que nos separan de ti, para tomar esa decisión de arrancarlas de nuestro corazón, por supuesto con tu ayuda, y preparar este templo, este altar para ti, donde la presencia tuya more siempre. Eres bienvenido, toma cada petición que tus hijos hacen hoy y que esa respuesta que tanto han anhelado hoy la puedan recibir.
Eres bienvenido, mi Señor. De antemano a ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Mis amados del Señor, sean todos bienvenidos a este tiempo maravilloso con Dios. Muy buenos días. Pido a Dios desde lo profundo de mi corazón que la bendición del Señor nunca falte en sus vidas. Que donde ustedes vayan, la presencia del Señor vaya con ustedes. Y medito en la vida de la reina Esther. La Biblia dice que ella era una esclava. Y la historia cuenta que Vasti no había querido asistir cuando el rey la llamó. Y el rey decidió buscar otra princesa, otra reina para él. Y empezaron a hacer un concurso de belleza para escoger quién sería la reina. Y las llevan a estas muchachas a pasar por un proceso, a hermosearlas. Estuvieron 6 meses, perfume de mirras, óleos aromáticos. Y aunque todas habían pasado por el mismo proceso, la palabra dice que cuando el rey llegó y vio a Esther, quedó impresionado con ella, por su belleza, por su hermosura. Porque sobre la vida de esta mujer estaba la gracia y el favor de Dios. Y es tremendo porque la que en la mañana era una esclava, en la tarde se había convertido en la mujer más importante del reino. ¿Qué nos enseña todo esto? Que cuando la gracia de Dios está sobre una vida, nadie podrá evitar que tú tomes el lugar de autoridad que Dios ha reservado para ti. Yo no sé cuántas personas o cuántas mujeres del reino anhelaban el lugar que ahora tenía Esther, pero ese lugar Dios lo había reservado para ella y nadie podría tomarlo. Yo quiero decirte de parte de Dios que hay lugares, trabajos, empleos, oportunidades que Dios ha reservado para ti y que nadie podrá tomar, porque la gracia de Dios está contigo. Así que confía con todo el corazón. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta preciosa oportunidad. Me siento afortunado y privilegiado de poder dirigirme a todos ustedes cada mañana. Es una gran bendición reunirnos en torno a la palabra del Señor, a ser edificados por Él. Gracias, espero que hayan descansado muy delicioso, que estén listos, dispuestos y preparados. Pedirles un favor. Si quieren, o si todos queremos que la presencia de Dios nos llene hoy, es necesario que nos vaciemos. Sí, porque podemos estar llenos de preocupaciones, podemos estar llenos de ansiedades, de temores. Tienes que vaciarte de todo eso y disponer tu corazón para que sea el Señor derramando de su presencia en tu vida. Sean todos bienvenidos y estamos listos y preparados para recibir su santa y bendita palabra. Jesús dijo algo. Jesús dijo, el Señor dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no dice si alguno me ve, si alguno oye mi voz y su voz es su palabra, si alguno oye mi palabra y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy tomamos la decisión de abrir la puerta para recibir tu palabra, para recibir tu voz. Porque si recibimos tu voz, es a ti a quien estamos recibiendo. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Seguimos preparándonos. Para los que no estuvieron el 31 de diciembre, la palabra del Señor para este ministerio es tiempo de restaurar el templo de Dios. Y hemos dicho, para entrar en contexto,
en un templo donde hay ruinas, la presencia de Dios no está. Nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Y Dios quiere trabajar en restaurar esa comunión. ¿Sabe por qué? Porque Él anhela venir a vivir en medio de nosotros y quedarse allí para siempre. Y el Señor a lo largo, si usted lo ha notado, de todo este tiempo, nos ha estado mostrando la manera de cómo reconstruir ese templo. Y hoy hay algo importante que necesitamos saber para esa reconstrucción del templo. Hoy vamos a estar hablando de la visión de los caballos. La visión de los caballos. Eso está en el libro de Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 1, versos del 7 al 8. Zacarías 1, del 7 al 8 dice la palabra. Lea conmigo, por favor. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Es importante comenzar destacando que el profeta Zacarías no está relatando un sueño, sino una visión dada por Dios. ¿Cómo habla Dios? Dios siempre ha hablado de diversas maneras. Puede ser a través de sueños, habla a través de visiones, habla a través de los profetas, a través de su santa palabra, pero sobre todo nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, lo importante no es que Dios nos hable. ¿Sabe qué es lo importante? Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a escucharle y a obrar en consecuencia a lo que Él nos está diciendo. En la reedificación del templo, que es el llamado que el Señor nos está haciendo todos este año, otro aspecto fundamental es aprender a escuchar la voz de Dios. Para reedificar el templo, lo repito, es fundamental aprender a escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que anhela con todo su corazón poder escuchar la voz de Dios. Pero también existen otros que ni siquiera saben que Dios habla. Y algunos que incluso quieren que Dios les hable, pero no quieren obedecerlo. En el caso del profeta Zacarías, Dios le habló. ¿Por qué? Porque Dios sabía que este hombre no iba a tener en poco sus palabras, que este hombre sería obediente a la instrucción divina. La mayoría de nosotros tenemos delante de Dios muchas consultas. Y sé que hay alguien aquí que ha estado preguntándole a Dios qué hacer en esa situación que está atravesando. Todos tenemos muchas consultas. Y es que todos diariamente tomamos decisiones.
Pero hay decisiones importantes y trascendentales en nuestra vida, las cuales llevamos delante de Dios para que Él nos guíe a tomar la decisión adecuada o la decisión perfecta para nuestra vida y para lo que Dios quiere para nosotros y para no equivocarnos. El Señor dijo, mira, no seas sabio en tu propia opinión. No tomes las decisiones tú solo porque te puedes equivocar. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos equivocado por tomar decisiones sin consultar y sin tener en cuenta a Dios, por no saber escuchar su voz? La mayoría esperamos a que Dios nos conteste y la verdad es que quisiéramos que Él lo hiciera rápido y a la vez muy claro. Si fuese posible, quisiéramos que nos hablara directamente y con voz audible para decirnos exactamente lo que tenemos que hacer. Pero la mayoría de veces tenemos tantas distracciones a nuestro alrededor o carecemos de un oído espiritual desarrollado que sea sensible a la voz de Dios. Alguien preguntará, ¿yo cómo desarrollo ese oído? Un ejercicio sencillo para poder comprender esto. Por ejemplo, si yo le llamo a su casa la primera vez o le timbro a su teléfono la primera vez, de seguro usted me va a decir, ¿y usted quién es? Yo no conozco su voz. Pero en la medida en que nos conocemos y empezamos a hablar, con el solo hecho de usted escuchar, hola, ya usted dice, ah, ese es Humberto. Lo mismo pasa con Dios. En la medida en que yo empiezo a tener comunión con Él, a escudriñar su palabra, mi oído espiritual empieza a sensibilizarse de tal manera que en medio de la multitud yo puedo distinguir cuál es la voz de Dios. Dios, mis amados, nos habla siempre y nos habla de distintas maneras. El problema es que en medio del mundanal ruido no logramos identificar su voz. Ese es el caso del profeta Samuel que quiero tocar hoy. Hay muchos ejemplos, pero quiero hablar de lo que pasó con el profeta Samuel cuando servía al sacerdote Elí en el templo. Miremos el libro de Primera de Samuel. Vamos a mirar varias citas allí. Primera de Samuel. Comenzamos por el capítulo 3, versos del 2 al 9. Primera de Samuel 3, del 2 al 9 dice la palabra: Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, verso 4, dice, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, verso 5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Ahora miremos el verso 6. Dice, y volvió, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7. Y Samuel
no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo, verso 9, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Este versículo, o estos versículos, nos dicen que era muy raro que Dios comunicase a alguien un mensaje de su palabra. Dios no se estaba revelando en aquel tiempo en particular. Simplemente comenzó a obrar cuando llamó a Samuel para servir como profeta. Dios estaba cambiando la utilización del juez y del sacerdote al sistema de usar un profeta. El profeta se convertiría en el portavoz ante el rey y del rey. Leamos ahora, ¿qué les parece?, los versículos 2 y 3 de este primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versos 2 y 3. Analicemos algo. Dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice aquí. Ahora, el deber de los sacerdotes en aquel tiempo era cuidar la lámpara en el tabernáculo. Su responsabilidad era echarle aceite y cuidar la lámpara de Dios para que continuara encendida. El sumo sacerdote tenía la libertad de ejercer todas las funciones de los sacerdotes, pero Elí ya era viejo y había comenzado a perder la vista. De modo que ya no estaba en el templo, sino durmiendo en su aposento, hasta que dejó que la lámpara empezara a apagarse. Pero Dios no estaba dispuesto a dejar que su lámpara se apagara por completo. Por eso decide llamar al joven Samuel. Llamar a Samuel. Primera de Samuel, miremos capítulo 3, ahora los versos 4 y 5. Primera de Samuel 3, versos 4 y 5. Aquí dice: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Verso 5. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Por un lado, Elí el sacerdote creyó que el joven Samuel estaba soñando. ¿Tú me has llamado, Elí? No, yo no, eso debe ser un sueño que tú tuviste. Y le mandó que se fuera a acostar otra vez. ¿Ves? Acuéstate. Por su parte, el joven Samuel no sabía que ese llamado que estaba recibiendo era el llamado de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque no conocía la voz de Dios. Esto, mis amados, es sumamente delicado. Por eso decía,
Una de las cosas fundamentales para la reedificación del templo es aprender a escuchar la voz de Dios. Esto es sumamente delicado. Dios está llamando a Samuel y Samuel corre a donde Elí, porque no lograba identificar la voz de Dios. Es delicado ¿por qué? Porque cuántos llamados de parte de Dios se han terminado perdiendo porque la gente no sabe distinguir la voz de Dios. Samuel va y se acuesta, pero Dios lo despierta nuevamente. Primera de Samuel. Vamos a mirar el capítulo 3, ahora el verso 6. Primera de Samuel 3, verso 6. Aquí dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Mire lo que es Dios, cómo nos ama y su misericordia extendida sobre nuestras vidas. Dice, volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Yo me imagino a Samuel acostado y la voz, Samuel, ¿qué es esto? ¿Será que me está llamando él? Elí, ¿usted me ha llamado? No, señor, yo no he llamado. Samuel. Dios estaba hablando. De nuevo Samuel, por no reconocer la voz de Dios, cuando Dios nuevamente le llama, él sale corriendo a donde Elí, pensando que Elí era el que lo estaba llamando. Samuel, por no saber escuchar la voz de Dios, no se daba cuenta que el llamado no se lo estaba haciendo un hombre, sino Dios. Muchos, lamentablemente, no asumen el llamado porque creen que es un capricho de un hombre. No entienden que es Dios el que los está llamando. Hay personas que muchas veces el Señor ha confrontado a través de este programa con su pecado y prefieren no volver a conectarse con el programa, porque ellos piensan que es uno el que les tiene la mala. No logran discernir que es Dios el que les está llamando la atención. Se requiere sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Por eso siempre decimos, Señor, lo importante o el importante no es quien predica, porque a veces la gente se encanta más con el predicador, ¿no? Lo importante no es quien predica, sino lo que predica. Si Dios le pudo hablar al profeta Balaam a través de un asno, seguro que puede hablar a través de mí también. Pero ese no es el problema. El problema es que usted logre identificar a Dios detrás de esas palabras. Debemos destacar aquí que las dos primeras llamadas de Dios a Samuel fueron llamadas para su salvación. Llamadas para su salvación. Dios llamó a Samuel 4 veces. 4 veces. Y las dos últimas llamadas serían para utilizarlo en el ministerio. Pero ninguna de las 4 había respondido. Primera de Samuel, miremos Primera de Samuel, capítulo 3, ahora nos vamos a centrar en el verso 7. Primera de Samuel 3:7. Aquí dice algo tremendo, poderoso. Mire lo que dice. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¡Wow! Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 2 de las principales razones
por las que la gente no puede oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué es? Número uno, porque no han conocido a Dios. Por eso les decía a los de la llamada. Si una persona lo llama a uno, ya uno conoce a esa persona y logra identificar su voz. Yo no puedo pretender que Dios me hable si yo no conozco ni quién es Dios. Samuel no conocía a Dios. Y la segunda razón por la cual él no lograba identificar la voz de Dios es que la palabra de Dios no le había sido revelada. Entonces, para oír a Dios, necesitamos, número uno, conocerle, y número dos, tener la revelación de su palabra. Sin estos dos requisitos es imposible. Es imposible. Ahora, Samuel no era un recién convertido, ya que desde muy pequeño, usted recordará a su madre Ana. Ella no podía tener hijos, Penina la molestaba, ella va al templo y ora y dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Y Dios oyó su oración, le dio un hijo. Este hijo era Samuel, y ella, como se lo prometió a Dios, así lo hizo, fue y lo consagró desde muy pequeño. Apenas lo destetó, lo llevó al templo, y allá estaba Samuel, desde muy pequeñito en el templo. Ana lo consagró a Dios, como lo había prometido. De manera que Samuel llevaba años conociendo todo acerca de los rituales del templo. Estaba muy bien familiarizado con el arca donde estaba la presencia de Dios, cómo se hacía el servicio. Incluso este joven, dice la Biblia, dormía en la presencia de Dios. Yo no sé quién puede dormirse en la presencia de Dios, pero este dormía en la presencia de Dios. Y aunque conocía de las cosas de Dios y estaba en el templo y servía a Dios, le faltaba un pequeño detalle. No conocía a Dios, ni tampoco entendía su palabra. De esto debemos cuidarnos, porque podemos nosotros también estar en las cosas de Dios sin nunca haber conocido a Dios. ¡Wow! Ni nunca haber tenido la revelación de su palabra. No, asistimos a la iglesia, pero ni conocemos la voz de Dios, ni la palabra de Dios la entendemos. Samuel no conocía al Señor, por eso no lograba distinguir su voz. Dios le estaba llamando para salvarle. Viene a mi mente algo que ocurrió con Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Considerado el padre de la fe. A Abraham Dios le habla y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Dios nunca le dijo cuál era la tierra. Dios nunca le dio la dirección. Pero este hombre salió de su tierra como Dios le dijo. A veces uno dice: ay, yo quiero ser como Abraham, que Dios me hable. ¿Pero estás dispuesto a obedecerle? Hagamos un ejercicio. Imagina que tú eres Abraham. Tienes tu vida, tienes tu empleo, tienes tus cosas. Y Dios te dice: sal de eso y vete para donde yo te llevo. Yo le pregunto, y contésteme con sinceridad: ¿usted estaría dispuesto a dejar su trabajo, a dejar su familia, a dejar sus cosas, por correr detrás de lo que Dios le dijo sin haberle dicho Dios para dónde va? ¿Usted lo haría? Creo que no. Entonces ahí está el detalle. Si tú quieres que Dios te hable, entonces deberías estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga. Ahora, siempre ha surgido esta pregunta: ¿habría llamado Dios a Samuel una quinta vez? ¿Una sexta vez? ¿Una séptima vez? ¿O aún más veces? A veces Dios nos dice: hey, deja algo.
O como le dijo también a Abraham, hey, sacrifícame a tu hijo. Imagínate que Dios te diga, sacrifícame a tu hijo. ¿Tú cogerías un cuchillo para sacrificar a tu hijo? De seguro que no lo harías. Pero queremos que Dios nos hable. Pero no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, deja esta relación que no te conviene? Deja el vicio del alcohol, del cigarrillo, deja la pornografía. Pero tú dices, no, eso no es de Dios. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Creemos de todo corazón que hay un tiempo para ser salvo. Y nadie sabe cuándo le llega su hora. Y parece que también hay un tiempo cuando a uno ya le es imposible volverse a Dios. Te pregunto, ¿cuántos llamados crees que Dios te ha hecho porque quiere salvarte? ¿Cuántos llamados tú crees que Dios te ha hecho? ¿Cuántas personas se te han acercado a predicarte de Dios? ¿Y cómo tú has reaccionado frente a esas personas que te han ido a llevar la palabra? Sin saber que detrás de esas personas Dios te está llamando y tú crees que es Elí, tú crees que es el hombre. ¿Has respondido a su llamado? ¿No has reconocido su voz todavía? Cuando Hermann Göring, lugarteniente de Hitler, fue puesto en la prisión en los días de su juicio, y más tarde cuando iba a ser ejecutado, el capellán de la prisión tuvo una larga entrevista con él. El capellán hizo énfasis en la necesidad de prepararse para el encuentro con Dios. Durante la conversación, Göring se burló de ciertas verdades bíblicas y rehusó aceptar el llamado de que Cristo murió por los pecadores. Su negativa fue una negación consciente del poder de la sangre de Cristo. La idea de que la muerte es la muerte fue la esencia de sus últimas palabras. Al recordarle el capellán la esperanza de su hija pequeña de verlo allá en el cielo, él contestó, ella cree a su manera y yo creo a la mía. El capellán se sintió muy desalentado cuando se despidió de él, un hombre con un corazón demasiado duro. Antes de que hubiera transcurrido una hora, oyó las noticias de que Hermann Göring se había quitado la vida, se había suicidado. Dios había llamado a este hombre, pero él rehusó persistentemente la invitación que Dios le estaba haciendo. Es posible que Dios le llame a usted muchas veces. Pero ¿sabe algo? Llega un día en que el corazón del hombre se endurece, se insensibiliza demasiado como para poder responder al llamado. Proverbios, capítulo 29, verso 1. Vaya conmigo, por favor. Proverbios 29, 1. Mire lo que la sagrada palabra del Señor dice. Proverbios 29, 1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué es la cerviz o la cerviz? Es la parte posterior del cuello. ¿Se ha visto los mulos? Endurecen la cerviz y no quieren andar. Y el Señor dice, no seas terco como el mulo. Y aquí dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente, escuche bien, será quebrantado
y no habrá para él medicina, no habrá medicina. Esaú, dice la palabra, que un día deseó con todas sus fuerzas el perdón de Dios, la bendición de la primogenitura, y aunque la anheló con lágrimas, ya no pudo hacer nada. Muchos creemos que tenemos toda la vida para oír la voz de Dios, esa invitación que nos hace a la salvación. Alguna vez vi un video que alguien compartió de un hombre que está arreglando unos cables eléctricos, y cuando levanta el cable para que cruzara un camión, y cuando levanta el cable de alta tensión lo tomó y murió. Y la persona que estaba enseñando decía, empezó a fraccionar, dice, mira, este hombre que llevaba ese palo para levantar el cable estaba a 10 segundos de la eternidad, pero él no lo sabía. Él seguramente se fue a trabajar normal, disfrutando la vida. Yo no sé cuántas veces la habían predicado. Y él rueda el video y lo para. Este hombre está a 5 segundos de la eternidad. Pero el hombre no lo sabía, seguía su vida cotidiana. Y es que nadie sabe cuándo es el momento, cuándo es la hora. Y cuando de pronto está a 1 segundo de la eternidad, de poder arrepentirse para volverse a Dios. Y él no lo sabía. Y siguió adelante levantando el cable cuando la alta tensión, un fulminante corrientazo, y murió al instante. Nadie sabe. Personas que salieron en esta temporada de fin de año a vacacionar, ellos iban felices, vamos a disfrutar del mar, vamos a pasarla delicioso, y no sabían que estaban tan cerca de la eternidad. Usted y yo tampoco sabemos. No creemos que ahora le sea posible a uno cometer un pecado imperdonable, es decir, que sea posible hacer algo hoy que mañana Dios no pueda perdonar. Pero, ¿quita acaso Dios su gracia? No. Y por eso a veces abusamos, ¿no? Es que Dios es amor y yo primero voy a disfrutar la vida. Dios nunca quitará su gracia, es verdad. Pero al hombre le es posible resistir y rebelarse y rechazar hasta que su conciencia se endurezca y se vuelva insensible. Y tú le dices y le predicas y una vocecita por dentro se burla. Sí, ¿cómo no? Ya yo voy a dejar eso. Los hombres como Caín, como Balaam, como Sansón, Coré y Acab, todos ellos llegaron al día cuando volvieron las espaldas a Dios, como sucedió con Félix, el procurador romano, ante quien Pablo fue acusado. Hechos, capítulo 24, verso 25. Miremos qué pasó con él. Hechos 24, 25. Yo soy el procurador, yo soy la autoridad aquí, yo no necesito que tú me vengas a predicar. Hechos 24, 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vete. Pablo, en su calidad de preso, porque Pablo estaba detenido por la predicación del Evangelio, aprovechó la oportunidad para evangelizar al procurador. Le habló de la justicia, le predicó del dominio propio y del juicio venidero. Pero este hombre menospreció el mensaje del apóstol por no darse cuenta que Dios llevó a Pablo a la cárcel para que se encontrara con él y éste pudiera salvarle. Usted recordará que cuando Pablo en otra ocasión estaba en la cárcel y él empezó a cantar, ¿se acuerdan ustedes? Que hasta el preso se convirtió. Y uno no logra entender cómo Dios obra, pero toda esa cantidad de golpes que le dieron a Pablo y que fue metido a la cárcel,
fue necesario para que Dios pudiera salvar a este preso y a su familia. Uno dice, pero ¿por qué me metieron preso? Porque yo te necesito en la cárcel. Yo necesito que salves al carcelero. Y allí llevó a Pablo ahora ante Félix. Y Pablo llevó el mensaje. Pero como este hombre no sabía escuchar la voz de Dios, no lograba discernir la voz de Dios, despreció el mensaje. Dice la Biblia que este hombre no quiso recibir el mensaje que de parte de Dios Pablo le compartió. Cuando escuchó el mensaje de Dios de parte de los labios del apóstol, ¿sabe lo que hizo Félix? Se espantó. ¡Ah! ¿Qué es esto del infierno y de la cosa? Se espantó. Y le dijo a Pablo, cuando tenga oportunidad, yo te llamaré. Es decir, en este momento de mi vida, yo no necesito del Dios que me predica. Yo no necesito arrepentirme. Yo no necesito apartarme de mi mal camino. Cuando yo necesite, te llamaré. ¡Ay! Y se supone que era la máxima autoridad, que debía ser una persona inteligente. Pero se nota que no. ¿Cuántos, al igual que Félix, se pasan la vida postergando la invitación que el Señor les hace a través de sus siervos? Todavía no es el tiempo. Ahora, después de diciembre, yo tengo que disfrutarme las parrandas. Me hace falta disfrutar la vida. Todavía no. Uno de estos días, yo cambio, sin saber si esa es la última oportunidad que tienen de alcanzar la vida eterna. No quiero ser fatalista, pero puede existir la posibilidad de que este sea el último programa que usted escuche en su vida. Puede ser. Pero no solo Félix menospreció la invitación que Dios le extendió por medio de sus siervos, también lo hizo el rey Agripa. Hechos 26-28. Hechos, capítulo 26, verso 28. Dice la palabra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿por poco me persuades a ser cristiano? ¡Wow! Tú eres tremendo, Pablo, la manera como predicas. Casi que me haces convertirme al cristianismo. Si no me pongo las pilas, yo dejo de ser romano y me convierto en cristiano. Continuemos leyendo los versículos del 8 al 10 del libro de Primera de Samuel, capítulo 3, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3, ahora vamos a mirar los versos del 8 al 10. Primera de Samuel 3, del 8 al 10. Dice aquí, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué súper sería que todos los que están aquí conectados en este programa pudieran escuchar esa voz. Coloque su nombre ahí donde dice Samuel. Gloria, Marta, Javier, Jairo. Estos versículos contienen la tercera y la cuarta llamada a Samuel. Y te pregunto, ¿y tú cuántas llamadas de parte del Señor esperas para rendirle por completo tu vida a Él? ¿Cuántas llamadas? ¿Será que habrán más llamadas?
Estas otras llamadas que Dios le hizo a Samuel fueron las llamadas para el servicio, porque Dios quiere que le sirvamos. Consideremos ahora a Samuel como último juez y primer profeta. Primera de Samuel, capítulo 3, versos del 11 al 12. Primera de Samuel 3, del 11 al 12, dice: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Desde el principio hasta el fin. La tenía difícil Samuel, porque Dios le llama para que le hable o para que exhorte a aquel que fue toda la vida su líder, de quien aprendió. Lo vas a llamar la atención. Él pudo haber dicho: no, pero es que es mi líder. El primer llamado de Dios es para salvación. El segundo llamado es para que le sirvamos. Cuando Dios dice algo, mis amados, es como si ya lo hubiera hecho. En el Antiguo Testamento tenemos lo que se ha llamado el tiempo profético. Es una frase expresada en un tiempo pasado, pero que habla del futuro. Dios habla de las cosas que todavía no han sucedido, como si ya hubieran ocurrido. Cuando Dios dice que algo va a suceder, verdaderamente va a ocurrir. Dios habló a Samuel en estos versículos y le dijo que estaba por actuar contra la casa de Elí. Ahora observemos que este muchacho, Samuel, fue fiel a Elí hasta el final. No trató de socavar su posición de manera oculta. Fue a Elí y le contó todo lo que Dios le había dicho. ¿Cuánto se necesita hoy la fidelidad y la lealtad del mensaje entre aquellos que servimos al Señor? A veces maquillamos la palabra de Dios para que nuestros mensajes en la iglesia se escuchen bonitos y las personas que van a visitarnos en nuestras congregaciones se sientan cómodas. Entonces les hablo de la prosperidad, les hablo de que les va a ir bien, de que les espera un futuro promisorio, y eso mantiene a la gente contenta. Pero no somos fieles a lo que Dios nos ha dicho, que digamos, que les hablemos del pecado, del arrepentimiento. No, eso no, porque se me van de la iglesia y se me bajan las finanzas. No, Samuel fue fiel y dijo lo que tenía que decir. Gústele a quien le guste. Y si no le gustó la predicación y no quiere volver a escuchar ese programa, problema suyo, porque el programa sigue adelante mientras Dios así lo quiera. Pero hay que decir la verdad. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19 al 21. Primera de Samuel 3, 19 al 21, porque la gente dice: yo le hago daño a Humberto si no me le conecto más a su programa. No, a mí no me hace daño. No me va a quebrar los huesos. Lo lamento por usted, porque delicioso sería que usted también recibiera la salvación. Pero no me hace daño a mí ni al programa. Se hace daño a usted mismo. Usted se lo pierde. Seguiré orando por usted. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19 al 21. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19 al 21. Dice la palabra: Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. ¿Con quién? Con el que es fiel para decir lo que Dios manda, aunque a la gente no le guste. Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová, verso 7, volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Se manifestó en Silo, ¿por qué? Por la palabra de Jehová. Ahora, ¿cómo se reveló Dios? Por su palabra. Por su palabra. Dios hoy también se revela por medio de su palabra, pero la gente no quiere leer. Él está iluminando por su espíritu las páginas de las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de Él. Así es como usted y yo llegamos a conocerle a Él, por el contacto con la palabra. Es ocuparse
en los asuntos de la vida eterna. Hay varias maneras en las cuales Dios habla. Miremos algunas. Número 1, Dios habla a través de la palabra. Mire que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Esto no es invento mío, está escrito. 2 de Timoteo 3, 16 dice la palabra, toda, no alguna. No, es que a mí me gusta es el Nuevo Testamento, el Antiguo no. Dice toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sabía usted? Es que eso lo escribieron hombres, sí, inspirados por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda esta palabra hermosa y maravillosa es inspirada por Dios. Dios habla a través de la Biblia. Pero si usted no tiene contacto con la Biblia, no pasa nada. Lo segundo, Dios habla a través de las personas. Sí. Incluso usted está ahí en un programa de televisión y Dios habla. Pasa una situación o uno de los actores dijo una frase y como que el Espíritu dice, wow. O está usted en su celular cuando de pronto alguien de sus contactos le envió un mensaje o una palabra que confirma esa respuesta que usted estaba esperando. Pero si su oído espiritual está atento, pero Él habla. Proverbios capítulo 11, verso 14 dice, Proverbios 11, 14. Dice la palabra del Señor, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si uno va a tomar una decisión y todavía no está convencido que esa palabra es de Dios, entonces busque consejo en gente sabia. No vaya donde la amiga despechada que se ha divorciado 10 veces, porque la amiga despechada que se ha divorciado 10 veces le va a decir, si tu marido te engañó, hazle lo mismo. Un clavo saca otro clavo. Busca gente sabia. Gente que te sepa dar un consejo que edifica tu vida. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces uno pregunta, cuestiona, y ahí va uno encontrando que eso que recibió, esa palabra que recibió, viene de Dios. Por esa razón es recomendable que podamos escuchar la opinión de las personas, de personas llenas del Espíritu Santo de Dios, para que puedan darnos una palabra y ayudarnos en la toma de decisiones. Lo tercero, Dios habla a través de su Espíritu. Juan capítulo 16, verso 13 al 14, Juan 16, 13 al 14, dice la palabra. Esto es una enseñanza poderosísima, no es una predicación más, esto es como si fuera un discipulado, esto es como si fuera una escuela donde usted viene a aprender de la palabra, pero tiene que seguir profundizando y escudriñando. Juan capítulo 16, verso 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, por favor, cultive su relación con el Espíritu Santo. Verso 14. Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos orienta, el Espíritu Santo nos exhorta a veces. Uno está estudiando la palabra y cuando de pronto hay algo que te confronta, y a uno como que no le gusta de a mucho, pero eso lo hace Él porque nos ama, nos reprende porque nos ama, pero también nos anima y también nos conforta, el Espíritu Santo. Número 4, Dios nos habla a través de sus profetas. Jeremías capítulo 29, verso 19, Jeremías 29, 19, dice la palabra, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas. Aquí está. Dios envía su palabra por sus siervos los profetas, desde temprano y sin cesar.
y no habéis escuchado, dice Jehová. Dios envía su palabra a través de un profeta. El profeta porta en sus labios el mensaje de Dios. Y en medio de ustedes está este servidor que de parte de Dios trae su mensaje. De usted depende si cree que lo que aquí se comparte es de Dios o no. Pero nadie podrá decir en estos, vamos para 2 o 3 ya, ¿verdad? El 29 ya vamos para 3 o para 2. Ok. 29 de enero, muy poco. Revise todo lo que durante estos años se ha compartido aquí todos los días. Y usted llegará a la conclusión que verdaderamente Dios habla. Revise sus escritos, todo lo que Dios le ha dicho. Dios habla a través de sus profetas. Pero la gente dice, ¿qué profeta va a ser? Lo decían de Jesús, ese va a tirarse la hora de Salvador del mundo, si ese es hijo del carpintero y que va a venir ahora Jesús. Ese es Humberto Cancio, yo lo conozco, si ese tipo es malo o fue malísimo. Sí, de lo vil y menospreciado Dios escogió. Y Dios usa a lo vil y menospreciado para que la gloria sea de Él, para que la importancia siga estando no en el recipiente, sino en el contenido. Sin embargo, parece ser que muchos de nosotros no esperamos que Dios nos hable de modo alguno. Y vamos a la iglesia, pero nunca nos hemos detenido. ¿Dios habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo es su voz? ¿Qué me querrá decir? Por la manera de actuar, pensarías que Jesús 40 días después de su resurrección hizo maletas, empacó todo y volvió al cielo, y desde entonces no volvimos a saber de Él. No es así. La Biblia está llena de relatos en las que el Señor sigue hablando a sus hijos. Hoy nos está hablando todos los días, desde las 5:45 nos habla. Pero estamos nosotros, sus hijos, dispuestos a escucharle. Termino con esto. Es imposible que Dios te pueda hablar si tú no le quieres escuchar. Oremos juntos. Padre de la gloria, te doy gracias con todo mi corazón por lo que has ministrado a nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, porque hoy me haces comprender lo fundamental que es en esa restauración del templo, en esa restauración de la comunión contigo, el que nosotros aprendamos a escuchar tu voz. A veces leemos la palabra y escuchamos que Dios habló a tal profeta, que le dijo a Jeremías, que le habló a fulano, que le dijo a Pablo. Y nunca ha habido en nuestro corazón el deseo de decir, hey Dios, ¿y por qué tú, así como le hablaste a ellos, no me hablas a mí? Íbamos a la iglesia y tenemos años de escudriñar las Escrituras, pero a veces nos sucede lo que le pasó a Samuel. Él no lograba identificar tu voz porque no te conocía y la palabra de Dios no le había sido revelada. Es posible que yo lleve años escuchando de ti y no conocerte. Es posible que yo lleve años asistiendo, congregándome y nunca haber tenido la revelación de la palabra. Por eso, aunque tú llamabas a Samuel una y otra vez, él no entendía que eras tú el que le estaba llamando y pensaba que era el llamado de parte de un hombre. Por eso hoy, como familia de verdades eternas, te pedimos un favor muy especial. Queremos conocerte. Y dice el Señor, es imposible que puedas conocer mi iglesia si no tienes contacto con mi palabra. Les dije, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a vosotros, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
Gracias por esa revelación que traes, Señor. Porque si hay un lugar donde puedo conocerte es en tu palabra. Por eso, ayúdame a amar tu palabra. Que a partir de este día empiece a nacer en nuestros corazones un deseo ardiente de escudriñar las Escrituras. Que no lo hagamos porque nos toca, porque nos acostumbramos, sino porque queremos conocerte. Es la única manera de poder ser sensibles a tu voz. Y que tú nos regales, amado Dios, en este día el don de la revelación de tu palabra, para poder comprender que eso que nos estás hablando no es para otros, sino para nosotros. Para poder entender lo que hay en lo secreto de tu corazón. ¿Cuántas veces tú nos habrás llamado a nosotros, utilizando personas que de una u otra manera rechazamos, pensando que estábamos rechazando a las personas, y no nos dábamos cuenta que te estábamos rechazando a ti? Le hiciste 4 llamadas a Samuel. ¿Cuántas llamadas voy a esperar que me hagas a mí? ¿Sabes? No necesito que me vuelvas a llamar más. Hoy he entendido que me llamas para salvarme y también he comprendido que me llamas a servirte. Habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios es bueno. Aquí, entre las personas que estamos reunidas, hay personas con llamados demasiado grandes, a los que Dios les ha llamado, y por circunstancias que han vivido en sus lugares donde se han congregado y por experiencias negativas que han tenido, se llenaron de argumentos y ya no quisieron perseverar en servir a Dios. Hey, la puerta está extendida. Hoy Dios te hace un nuevo llamado, porque así es su amor, así es su misericordia. No sabemos si esta es la última, pero Dios te está llamando hoy. Así que hoy toma esta oportunidad preciosa que el Señor nos está brindando y escucha su voz. Escucha su voz. No olviden, en nuestro canal de YouTube encuentran todos nuestros contenidos. En el momento en que usted quiera ir al canal puede ir y ahí están las enseñanzas. Suscríbase, dele allí suscribirme y le da en la campanita clic para que usted sepa cada vez que publiquemos algo nuevo. Y en nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio, allí usted puede ir y le da me gusta. De esa manera queda conectado con el programa. Y en nuestra línea de WhatsApp, 317-427-0754, usted puede conectarse y contactarse también con nosotros. A todos ustedes les deseo la más rica y abundante de todas las bendiciones. Recuerden, es imposible que Dios te pueda hablar si tú no le quieres escuchar, así que escuchar a Dios. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.